Ya, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ficha para tercero bachillerato del futuro simple con Will, formato preguntas de información. En este formato preguntas de información, como en toda oración, nosotros usamos un verbo que es conocido como el verbo principal. Ahora, este verbo en su forma principal, nosotros lo vamos a sacar para esta ficha pedagógica. Lo vamos a sacar de la tablita que yo les suministro, que yo les doy, ¿no? Lo vamos a sacar de la primera columna. ¿Sí? De este archivo que yo les doy, ustedes lo sacan de la primera columna. De ahí van a sacar ese verbo. Ahí están todos los verbos y usan el verbo que ustedes deseen, pero de esa columna. Columna 1. Ya, además de usar este verbo en su forma base o su forma infinitiva sin tú, también este tipo de oración utiliza al inicio lo que se conoce como WH word, esto que está aquí, los sombreados. Esas son palabras que comienzan con WH, WH, what, who, where, when, why, where. Son palabras que usan este tiempo verbal, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a examinar específicamente en qué consiste el formato preguntas de información del futuro simple con Will. Entonces, ahí tenemos nosotros el formato. Como lo dijimos, como hemos dicho, en primer lugar va una WH Word, de las que yo les indicaba arriba. Luego va el auxiliar will, ¿sí? El auxiliar will. Luego el pronombre sujeto. Y luego el verbo en la forma base. Sí, estos dos, el auxiliar will junto con el verbo en la forma base, le dan la connotación de que estamos expresándonos de algo en el futuro. Por ejemplo, en este, mira, will go, esto es ir, ¿no? Go es ir. ¿Sí? Esto ya da la connotación de que vamos, iré, futuro. Will fix, arreglarás. Will arrive, él llegará. O sea, en conjunto dan la connotación de futuro. Aquí nosotros tenemos 5 ejercicios para el singular, para todas las personas del singular y 3 para todas las personas del plural. ¿Sí? Entonces, ahí las tenemos, ¿no? Ahora, este formato WH Question o preguntas de información, admite como respuesta, no admite una respuesta sí o no cerrada, sino una respuesta un poco más amplia, más elaborada y que está y que guarda relación con la persona que habla, la que dice algo, e incluso guarda relación con el entorno. Entonces no depende, no es un formato fijo, sino que depende de al menos dos situaciones de las que les he nombrado. O sea, aquí están dos posibles, perdón, 8 posibles respuestas a cada una de las personas que yo les he nombrado. ¿Sí? Y entonces, aquí en esta oración, en este ejercicio de crucigrama, tenemos palabras horizontales y verticales, en los donde hay bastantes ayudas y también hay ayudas en las descripciones horizontales y verticales. Nosotros vamos a encontrar esas palabras que están ahí y las vamos a colocar en la columna 0. ¿Sí? Todas las encontramos y las ponemos en la columna 0 y luego con cada palabra que hemos encontrado, nosotros vamos a hacer una oración, ¿sí? Que contenga esa palabra y la vamos a poner aquí en la columna 1. Lógicamente la oración tiene que ser coherente, tiene que tener sentido. Y lo hacemos para todos los casos. Luego usamos la herramienta y usando la herramienta nosotros traducimos y a la vez escuchamos y pronunciamos. Y hacemos para todos los casos. En este tema hacer vamos a usar la gramática de la parte superior, ¿sí? Del futuro simple con will, formato preguntas de información, y vamos a hacer 4 oraciones al gusto del estudiante y luego las traducimos, las pegamos ahí.
En el tema de la empatía, sobre la emoción de la empatía para esta actividad, nosotros aquí hemos puesto una buena definición de lo que es la empatía. Si no saben lo que es la empatía, pues ahí está. Aquí van a aprender qué es la empatía leyendo esto, no tienen que entenderlo. Y luego, en base a eso, mirando el gráfico que está acá, ustedes ven que hay dos grupos de personas, hay dos grupos de personas aquí en este gráfico, ustedes van a sacar una reflexión personal de este gráfico, ¿sí? Relacionado al tema de la empatía, por supuesto, van a resumir esa oración que han hecho, esa reflexión, en 30 palabras y luego la traducen con la herramienta y la van a poner en cada lugar. Finalmente, aquí en este tema de autoevaluación vamos a evaluar lo aprendido en esta ficha por medio de una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de las situaciones en las que se puede ajustar el uso del futuro simple con will, formato, preguntas de información que tiene que estar en la gramática? Más que todo es el uso, ¿para qué lo usas? Y aquí tenemos un tema opcional hasta segunda orden. ¿Y cuál es la segunda orden? Cuando yo más o menos ya sepa que han aprendido a jugar. Aquí estamos hablando de un juego. Y este juego, las instrucciones para seguir el juego y qué es lo que yo quiero que hagas están en el literal 1. Aquí están lo que quiero que hagas y lo que quiero cómo me lo reporte. Acá en el literal 2 está el juego para que tú juegues, ¿sí? Una vez que te hayas visto el video del literal 1 y finalmente te pido que me dais una evidencia de que jugaste, capturándome la pantalla que yo lo explico también en el literal 1. Y esa evidencia la pongas en este cuadrito que está aquí. Sin nada más.